El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, amados amigos, preciosa iglesia, sean todos bienvenidos en esta hora a la iniciación de un nuevo ciclo en nuestro estudio bíblico. Y lo he llamado Conozcamos nuestro espíritu. Y vamos a orar. Querido Dios, te doy gracias en el maravilloso nombre de Jesús. Gracias por esta oportunidad preciosa que tú nos das en esta hora de acercarnos una vez más a tu sabiduría oculta, a tu palabra maravillosa, para por medio de ella ser edificados y crecer en ti, pues el propósito tuyo es que cada uno de nosotros comprenda y entienda lo que significa ser espirituales. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, y gracias, Hijo, por esta oportunidad preciosa. Amén y amén. Hay dos textos que claramente nos enseñan que tú y yo somos tripartitos. Y eso es algo que cualquiera puede discutir, cualquiera puede decir que no es real, pero nosotros estamos convencidos por la palabra de que es una realidad. El primero lo encontramos en Hebreos 4:12, donde la palabra de Dios dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El otro texto lo hallamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 23, donde dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 24 es el sello de una promesa. Dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Sin duda alguna, amados, la oración es una de las armas poderosas que tenemos como creyentes, como cristianos. Y nos ha sido dada por Dios para que podamos tener comunión personal e individual con Él, como creyentes. La oración es la muestra de que dependemos integralmente de Él, de que necesitamos de su presencia, y por medio de la oración entramos en comunión con Él. Alguien dijo alguna vez que la oración es el alimento del alma. Y una de nuestras peticiones en oración debe ser, hermanos, que el Señor nos permita entender lo que significa la partición de nuestro ser por medio de la palabra, entendiendo que soy espíritu, alma y cuerpo, y que la palabra tiene como función partir mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Poder por medio de la oración pedirle a nuestro Dios que nos permita entender esa acción que Él obra para partirnos, y nos permita discernir con claridad la independencia de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo. Esto parece bastante complejo, pero es muy importante. Porque si queremos entender
claramente lo que es la vida en el espíritu, lo que es el hombre espiritual. Tenemos entonces que hacer en detalle un análisis del espíritu, del alma y del cuerpo. Vine hablándoles del alma en facetas importantes como la mente y lo que el cuerpo es en el hombre carnal. Pero vamos a arrancar a entender cómo funciona entonces mi espíritu, cuáles son sus leyes y cuáles son sus funciones. Porque solamente cuando podamos entender las funciones del espíritu, entonces podremos comprender las leyes por las cuales el espíritu opera. Aprenderemos entonces a seguirlo, es decir, a andar dirigidos por él, pues el mandamiento que ya conocemos de la Escritura es: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y este conocimiento, este entendimiento de esta verdad es vital para nosotros y para nuestra vida espiritual saludable. Ya aprendimos que el Evangelio de Dios nos dice que el hombre caído puede recibir por medio de la regeneración o del nuevo nacimiento un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y ya hablamos del corazón, que es el alma, es el yo, compuesto de mente, emociones, voluntad. Y ahora vamos a enfocarnos en el espíritu. La vida espiritual, amados, de la que normalmente hablamos, es una vida en la cual el creyente entonces vive por el espíritu que recibió cuando fue regenerado. Lo lamentable de todo esto es que hay cientos de creyentes, por no decir la mayoría de los creyentes, que saben muy poco acerca de su espíritu, acerca de las funciones del espíritu y de lo que se relaciona con él. Muchos tal vez conozcan la terminología y la relación entre el hombre y su espíritu, pero no han aprendido a identificar la diferencia entre el alma y el espíritu como una experiencia práctica y personal. Es ahí entonces donde el cristiano mezcla sus pensamientos y sus sentimientos y muchas veces los atribuimos a funciones del espíritu. Debido entonces a esto, hermanos, es necesario que hagamos un análisis completo de las funciones del espíritu, porque sólo así entonces entenderemos cómo seguirlo, cómo movernos y cómo vivir en el espíritu. Como ustedes ven en la imagen de apoyo, dijimos que las funciones del espíritu pueden clasificarse en tres: la intuición, que está en el centro, la conciencia y la comunión. Y aunque esas tres funciones son distinguibles la una de la otra, están enteramente y estrechamente relacionadas. Y sería muy difícil hablar de la una sin mencionar las otras dos. Yo sé que ustedes me van a entender a medida que avancemos en el tema. Por ejemplo, cuando hablamos de la intuición, espontáneamente incluimos la comunión y la conciencia. Así que, aunque estamos analizando el espíritu, vamos a ocuparnos individualmente de cada una de estas tres funciones. Siendo así, no queda difícil definir lo que significa realmente andar en el espíritu.
Y andar en el Espíritu sencillamente es andar de acuerdo a la conciencia, a la intuición y a la comunión de nuestro espíritu, que son sus órganos y que es la manera como éste funciona. La intuición, la comunión y la conciencia, entonces, no son únicas en el espíritu, por supuesto que no son el espíritu mismo, pero son la manera correcta como podemos entender esta realidad maravillosa de nuestro ser tripartito. Indudablemente por ahora está fuera de nuestro alcance comprender la esencia intrínseca del espíritu. Lo que sabemos de su sustancia, lo sabemos por la manera como el espíritu se manifiesta. Pero sigue estando lejos, estamos lejos de entender su esencia, su composición. Y el propósito en sí no es saber cómo es, porque sabemos que es invisible y no podemos verlo como el alma, pero sí a través del estudio expresar nuestro anhelo de que necesitamos y queremos llevar una vida espiritual genuina, una vida espiritual real. Nos basta por entonces y por ahora conocer las funciones del espíritu y aprender a andar en conformidad a estas tres funciones. Para empezar, y es la parte del estudio de hoy, comencemos leyendo algo que el apóstol Pablo nos enseña acerca del Antiguo Testamento. En Romanos capítulo 5, el versículo Romanos 15, el versículo 4. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Notemos bien, porque las cosas que se escribieron antes, y obviamente está hablando del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que el Antiguo Testamento tiene como objetivo enseñarnos, consolarnos. Y como dice Primera de Corintios 11, que sería el siguiente versículo, dice Primera de Corintios 10, 11, dice: y estas cosas, hablando del pueblo de Israel en el pasado, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, es decir, a su iglesia. Y hablando de esas cosas que nos enseñan en el Antiguo Testamento, recordando que la palabra en el Nuevo nos dice que somos el templo del Dios viviente, vale la pena mirar cómo el hombre es comparado con el templo construido por Salomón o por el tabernáculo hecho por Moisés. Eso lo vi en otro tema, pero lo repito muy por encima. El atrio de ese tabernáculo es el cuerpo, que es la parte exterior, lo que se ve. El lugar santo es nuestra alma, que es donde adoramos, cantamos, oramos, tenemos comunión con los hermanos, etc. Y el lugar santísimo, que es el lugar de nuestro espíritu, que es la morada del Dios viviente, como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Hermanos, si avanzamos en esto,
podremos darnos cuenta de que en el espíritu, en el lugar santísimo del templo literal, se encontraba el arca del pacto. Y cuando examinamos el arca, podremos comparar lo que en ella había con nuestra intuición, con nuestra comunión y con nuestra conciencia, que es lo que vamos a hacer en este segmento del estudio. En el arca del pacto encontramos las tablas de la ley, que era la ley de Dios, y esa arca se llama arca del pacto porque el pacto que Dios hizo con Israel fue por medio de los 10 mandamientos escritos en las tablas de piedra. Y esos mandamientos le indicaban a los israelitas lo que debían hacer. Lo que implica que podríamos decir que Dios se revela a sí mismo y su voluntad por medio de la ley. Pero igualmente, Dios nos da a conocer y nos muestra su voluntad por medio de la intuición de nuestro espíritu. Recordemos que hoy no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y que hay una cantidad de mandamientos en este ministerio de la gracia que, por supuesto, difieren mucho de la ley ceremonial, de las leyes civiles que el pueblo de Israel recibió por mano de Moisés en su peregrinar en aquel entonces. El arca del pacto se encontraba sobre el propiciatorio. Como ustedes pueden ver en la imagen, el propiciatorio es la tapa del arca. Allí se rociaba la sangre para expiación de los pecados del pueblo cada año. Ahí, en esa arca y en ese propiciatorio, Dios manifestaba su gloria y allí Él recibía la adoración del hombre. De modo similar, amados, el espíritu de cada persona ha sido redimida por la sangre de Cristo. Fuimos regenerados, es decir, nacidos de nuevo, y de habiendo sido hijos de la carne, hoy somos hijos del Espíritu, y en este Espíritu nuevo que recibimos de Dios por medio del nuevo nacimiento, es que podemos adorar a Dios, tener comunión con Él y aprender la revelación de su misterio, dada por supuesto a nuestras vidas a través de la palabra. En el antiguo pacto es de notar, hermanos, que Dios no podía tener comunión con el pueblo de Israel sino por medio del arca. De acuerdo con el testimonio original, el arca era el arca del testimonio. Y se llamaba así porque contenía los 10 mandamientos que presentaban a los israelitas el testimonio y la voluntad de Dios para sus vidas. En este nuevo pacto, el Espíritu Santo ha escrito la ley de Dios en nuestra conciencia para darnos testimonio y para guiarnos en nuestro comportamiento y en nuestra conducta. Y para que esa ley de Dios escrita en nuestros corazones juzgue nuestro comportamiento y nuestra manera de ser. Ella, al igual que Israel, aprueba lo que hacemos cuando está hecho de acuerdo con la voluntad perfecta de Dios y condena cada acto nuestro que no esté de acuerdo con lo que Él pide de nosotros a través de su voluntad expresada en la ley del nuevo pacto, que todos sabemos que es la ley del amor. Mi conciencia, entonces, que está en mi espíritu, da testimonio conmigo en el Espíritu Santo de lo que hago, y así lo dejó plasmado también el apóstol Pablo. Le invito para que leamos
Romanos capítulo 9, el versículo 1. Romanos 9, 1. Dice el apóstol: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Este texto es sumamente interesante porque revela que tú y yo tenemos una conciencia donde la voluntad de Dios ha sido expresada en mandamientos dados por la palabra y que está allí para dirigirnos y corregirnos y para llamar nuestra atención cada vez que nos equivocamos, y eso lo veremos mucho más adelante. Pero también en el arca del pacto estaba la urna de oro con el maná escondido. La urna era, amados, de oro puro. Y el oro, en la interpretación del tabernáculo, tú sabes que nos habla de la gloria de Dios. Y el maná nos habla de Cristo. Cristo es nuestro alimento espiritual. Y escondido dentro de la urna, revela que hay una sabiduría oculta que Dios tiene para nosotros, y que esa sabiduría oculta podemos entenderla y conocerla por medio de Cristo. Y a mí me fascina un texto de Apocalipsis 2:17, donde la palabra nos enseña que esa sabiduría, que ese maná escondido, ha sido prometido únicamente para los vencedores. Apocalipsis 2, versículo 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Quiero llamar especialmente su atención por ahora a la primera parte del versículo. Dice: al que venciere, daré a comer del maná escondido. Esto implica que esta urna con el maná escondido representa la intuición de nuestro espíritu, que es lo primero que vamos a ver en el desarrollo de este tema. Pero finalmente también allí estaba la vara de Aarón que reverdeció. Fue una vara muerta que sirvió de apoyo en el ministerio de Moisés y que luego fue traída y puesta, depositada dentro del arca. Pero estaba muerta. Pero al entrar en el arca y tener contacto con Dios, la Escritura dice que esa vara reverdeció y dio fruto. De tal manera que esa vara que reverdeció, y nosotros también como una vara muerta y sin fruto, cuando nacimos de nuevo, entramos en contacto con el Creador, con el Dios del universo, con el único Dios verdadero, y entramos en comunión con Él. Y el producto de eso fue que reverdecimos y que florecimos en Él, y que entendimos el principio de lo que es tener comunión los unos con los otros. Entender que somos un cuerpo y que cada rama que floreció y florece de esa vara somos cada uno de nosotros, y que estamos juntos, unidos en un mismo espíritu, en un mismo cuerpo universal que es el cuerpo de Cristo, y en un solo bautismo, como dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios. Por eso es que la comunión, amados, con nuestro Dios es de vital importancia para poder desarrollar nuestra vida espiritual y para ser dirigidos por Él, por medio de nuestra conciencia que se llena de la sabiduría oculta revelada a través de la intuición de nuestro espíritu, cada vez que nos alimentamos del maná escondido en la palabra,
que ya sabemos que es Cristo, porque Cristo fue hecho para nosotros la sabiduría de Dios. Todo esto es bien extenso y les ruego perdonen mi emoción y que quizá no lo explique muy profundamente, pero lo haremos a medida que avancemos en este estudio. Lo que quiero llamar a su atención es cuánto honraban el arca los israelitas. Cuando cruzaron el río Jordán, no tenían otra dirección sino la del arca. Así que ellos la siguieron sin vacilar. Y cuando lucharon en Jericó, que ustedes recuerdan las 7 vueltas por 7 días, el arca marchaba delante de ellos hasta que obtuvieron el triunfo y los muros se derribaron por el poder de Dios. Más adelante en la escritura, esto sería un tema muy largo, pero estoy como dando brochazos al respecto, cuando pudieron vencer a los filisteos, intentaron usar el arca conforme a su propia voluntad. Y ustedes recuerdan que murió Usa cuando trató de sostener el arca con sus manos carnales, y por supuesto que en todo eso hay una enseñanza extraordinaria. Pero cuánto regocijo hubo en los días de David cuando por fin y finalmente pudieron preparar un tabernáculo para el arca, que más tarde se convertiría en el templo glorioso de Salomón, en donde en el lugar santísimo finalmente fue depositada. Ese regocijo usted lo puede leer en el Salmo 132. Estas cosas, hermanos, que he hablado muy por encima, enseñan al creyente a tener una relación con el arca. Y esa arca es nuestro espíritu. Y ese espíritu tiene dentro de sí 3 órganos que son la intuición, la comunión y la conciencia. Cuando nosotros obedecemos a estas funciones, cuando las entendamos y las vivamos, entonces hallaremos vida y paz. Pero si tratamos de interferir con ellas mediante nuestra voluntad carnal, sin duda que vamos a ser derrotadas. Y es el mismo ejemplo de Usa, cuando quiso sostener el arca que era llevada en un carruaje. Lo que todo esto quiere decirnos, amados, es que nuestra utilidad espiritual no depende de lo que yo quiera pensar o creer, o lo que a mí me parece, sino que la enseñanza de la palabra que recibamos a través de la intuición de nuestro espíritu, almacenada en nuestra conciencia para nuestra dirección, nos llevará a tener una comunión profunda, perfecta y maravillosa con nuestro amado Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Esta parte, mis amados, es de suma importancia, y esto nos lleva, por consiguiente, a que hagamos un análisis a partir del próximo tema, concienzudo y profundo, del órgano central de mi espíritu, que es la intuición. Hablaremos de ella entendiendo que así como el cuerpo tiene sentidos físicos, el alma tiene 3 funciones: mente, emociones y voluntad. Nuestro espíritu también tiene 3 funciones, que son la conciencia, la intuición y la comunión. Y que esos sentidos harán que nosotros, como hombres espirituales, vayamos más allá en el conocimiento de Dios a lo que nuestros sentidos físicos o anímicos nos puedan enseñar acerca de nuestro glorioso Creador. Así que yo les invito para la próxima ocasión, cuando estaremos dando comienzo a este tema y cuando
profundizaremos en el órgano de la intuición de nuestro espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra y preparamos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu para que tú puedas revelarnos paso a paso lo que somos en ti. Porque al conocer estas funciones, no va a ser tan difícil entender cómo tu palabra parte mi espíritu de mi alma y mi alma de mi cuerpo, y cómo tú por medio de tu palabra nos enseñas a discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Espero, mis amados, que a medida que avancemos, ustedes deben comprender que no es sencillo lo que estoy tratando de compartir con ustedes, pero va a ser muy claro. Podamos crecer en el conocimiento de nuestro Dios y de su misterio escondido desde antes de la fundación del mundo, pero que, como veremos, Él ha querido revelarnos en estos últimos tiempos. Gracias por su atención, los declaro bendecidos y hasta la próxima. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.